Ciencia, positivismo y psicología. Desde la concepción de la psicología como una ciencia académica y experimental, los debates en torno al carácter epistemológico de la ciencia que estudia el comportamiento humano siguen repartidos en la mesa de la comunidad científica, y es que, considerando que es una ciencia relativamente joven, aún resulta controversial encontrar un acuerdo sobre en cuál paradigma se debe basar la generación y comprensión del conocimiento psicológico. En la actualidad, gracias a las amplias evidencias que presentó el estudio de los procesos de la mente desde el enfoque positivista, es que se han consolidado los estudios desde la perspectiva conductual, cognitiva y neuropsicológica, todo con la finalidad de contribuir al bien de la sociedad. El positivismo fue un movimiento que surge en el siglo XIX, de la mano de pensadores como el economista y socialista Henry Saint-Simon, el matemático Pierre-Simon Laplace y el filósofo y escritor Auguste Comte, con el propósito de, en la búsqueda del conocimiento verdadero, establecer un método científico válido para todas las ciencias, que eliminara las interpretaciones subjetivas y la metafísica, y se aplicara un método inductivo para la obtención de conocimientos con el propósito de formular leyes generales que explicaran los fenómenos naturales. El positivismo pretendía utilizar características cuantificables para poder obtener conocimientos en cualquier ciencia natural, y aunque la psicología se mezclaba entre la línea que separa las ciencias naturales y ciencias humanas, se vio fuertemente influida por la corriente positivista, dando paso a la creación de diversas teorías sobre el funcionamiento de los procesos mentales y la conducta humana. A continuación te presento las más sobresalientes. Impacto del positivismo en la psicología. Psicología estructural. El establecimiento de la psicología en su estatus de ciencia se da gracias a Wilhelm Wundt, quien fue el primero en establecer un laboratorio en el año de 1879 para el estudio de los procesos mentales como la atención, la memoria, las emociones, y tomando en cuenta el contexto histórico, el modelo positivista, desde la mirada de la epistemología, era el más adecuado para el estudio de cualquier ciencia, incluida la psicología. El enfoque de Wundt se basa en el estudio de las bases fisiológicas de la conducta y la conciencia, por medio del método de introspección, el cual se centraba en el estudio de los procesos mentales mediante la manipulación de la estimulación a la que era sometido el sujeto investigado. Por ejemplo, las variables que Wundt registraba como respuesta de la estimulación eran registros electrofisiológicos, números de errores de apreciación, tensión muscular. Desde el punto de vista empirista, se trataba de registrar todo aquel estímulo que pudiera ser captado por los sentidos. Psicología funcional. Años más tarde, las críticas al estructuralismo de Wundt hacen que surja la psicología funcional, la cual tuvo una fuerte influencia de la teoría evolutiva de Darwin, pues valoraba la importancia de la adaptación tanto de la especie como de los individuos a las presiones del entorno. El funcionalismo buscaba saber cómo es que opera la mente y para qué sirve, no solo conocer su estructura. Uno de los representantes más importantes fue el psicólogo estadounidense William James, quien consideraba que la mente era un agente personal, cambiante, continuo y selectivo, y tenía relación con otros elementos ambientales. James, pese a que consideraba la importancia de una ciencia positiva en el estudio de la psicología, no excluyó por completo los supuestos que alejaban a la psicología de la filosofía y la metafísica, aunque argumentaba que su separación sería benéfica por cuestiones prácticas, solo podría ser una tregua provisional. Conductismo. Bajo la influencia del positivismo surge el conductismo, en donde James Watson se convertiría en uno de sus máximos representantes. Para Watson, la psicología era considerada como una rama puramente objetiva y experimental de las ciencias naturales, cuyo principal objetivo era el estudio de la conducta humana, excluyendo al método de introspección para evaluar los procesos mentales, pues lo verdaderamente importante para la psicología sería el estudio de la conducta observable y las relaciones con los estímulos ambientales. Hasta ahora nos hemos situado en una época que abarca aproximadamente finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre 1920 y 1930 surge una nueva corriente proveniente del positivismo, la cual se denominó
positivismo lógico. La diferencia de este neopositivismo con el positivismo radica en que este último solo aceptaba proposiciones empíricas, mientras que el positivismo lógico, además de estas proposiciones empíricas, aceptaba aquellas provenientes de la lógica y las matemáticas, es decir, proposiciones carentes de contenido empírico. En el área de la psicología se vio reflejada en el nuevo conductismo lógico, cuya base se centró en que los conceptos mentales pueden explicarse en conceptos conductuales. El positivismo influyó notablemente a establecer una metodología dentro de la psicología que permitiera obtener datos cuantificables, medibles y comparables para estudiar procesos psicológicos ligados principalmente a procesos fisiológicos y conductuales. Dentro del marco epistemológico, el positivismo abría el camino para que la psicología fuera concebida como una ciencia. Sin embargo, considero que su enfoque es un tanto reduccionista al dejar de lado el carácter subjetivo del ser humano, ya que la conducta externa no expresa en todos los casos las representaciones, deseos o necesidades de los sujetos, y no sería válido que por corresponder a un conjunto de reglas metodológicas útiles en otras ciencias naturales, se excluyera del estudio de la psicología la complejidad de la mente y la conciencia humana.